Buenos días, mi nombre es René Aguilar, estoy a cargo de la Iglesia Cristiana Admirable Emanuel. He estado como misionero en Santa Ana, El Salvador durante varios años y estoy en este tiempo haciendo unos pequeños videos para dar a conocer algunos de los aspectos poco conocidos respecto a la palabra de Dios. Cuando uno estudia la palabra de Dios, ve cosas que cada vez lo hacen admirar al Señor. Por ejemplo, ¿sabía usted que había ecuaciones en la Biblia? Cuando uno empieza a ver la palabra y uno se da cuenta y estudiarla más profundamente en el idioma hebreo, arameo y el griego, una de las cosas que uno aprende es que cada letra hebrea, aramea o griego, cada una de estas cada letra es un número. Eso hace que toda la Biblia sea hecha por números. La Biblia en sí está formada por 3 cifras gigantes en el hebreo, en el arameo y en el griego. No en vano dice la palabra: la suma de tu palabra es la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también dijo: yo soy el alfa. Es la primera letra del griego. Y la omega, es la última letra del griego. Y también dijo que aún una yud, una jota, iba a encontrar su cumplimiento. Es más, el original se entiende que es un pedacito de cada letra la que va a encontrar su cumplimiento. Es decir, la profundidad de los pensamientos de Dios son tan altos que aún una única letra puede darnos a conocer grandes cosas respecto al Todopoderoso. Y el Señor encubre muchísimas cosas. Y dice: gloria de Dios es encubrir un asunto y honra de Rey es el escudriñarlo. O sea, Dios anhela que lo busquemos porque Él es la verdad, Él es la palabra, es la sabiduría. Dios anhela que nosotros lo busquemos y entendamos sus cosas. Entonces, siendo la Biblia un libro que contiene 3 cifras gigantes, una por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque es una Trinidad, un solo Dios, una sola Biblia, 3 lenguajes diferentes, 3 maneras de expresarse, la misma deidad. Entonces nunca está una en contra de la otra, sino que todo es perfecto, todo es absoluta y totalmente perfecto. Entonces nos encontramos con un libro maravilloso, el cual puede recibir cualquier cosa matemática e incluso estadística. Usted puede tomar la primera toda la Biblia entera, usted puede tomarla y poniendo sus números, el valor numérico de cada letra, usted puede diagramar con su computadora toda la Biblia. Por ejemplo, Bereshit bara Elohim hachamim be'et haaretz. Esa es la primera oración que aparece en la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, la primera letra que aparece, la Bet, esa letra, solo vamos a ver esa únicamente por el momento. Esa letra tiene un nombre. El nombre es templo o casa. O sea, es un templo o casa. El Señor Jesús vino, dijo él mismo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, Jesucristo, en Él nos movemos, existimos y somos. Él es la casa, la morada de Dios. Entonces, esa sola letra está hablando de Él y de su iglesia, su cuerpo, y de Él mismo dando a conocer. Él es donde mora la plenitud de la deidad. Entonces, en esa letra ya nos dio un gran mensaje. Pero es el número 2. El número 2 en la Biblia nos habla de un testimonio. Por ejemplo, todo constará en la boca de 2 o 3 testigos. Adán y Eva eran un testimonio de la deidad, de Cristo mismo, de Dios mismo, hechos a su imagen y a su semejanza. El número 2 tiene muchos significados. Cada número tiene un significado muy precioso que el Señor lo mantiene en toda la Biblia, y uno puede aprender cosas mucho más profundas si uno entiende el significado o los significados de cada número. Entonces, solo vimos un pequeño numerito ahí, pero cada letra de la Biblia es un número, es una cifra, y cada nombre, cada palabra es una cantidad.
Entonces, esa cantidad tiene un mensaje también. Si usted conoce el mensaje de un número, usted queda impactado de lo que la Biblia le dice. Por ejemplo, si usted toma el nombre Adán en el griego, eso le da 46, le suma 46, ¿verdad? 4 habla de la humanidad, de algo universal, los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones del año, habla de algo universal, y el 6 es el número del hombre. Entonces habla del hombre universal, Adán. Ahora, cuando el Señor está haciendo algo, para Él es normal y es matemático hablar. Para Él no se cansa, no se esfuerza. Sencillamente si supiéramos la profundidad de los pensamientos de Dios. En la Biblia, por ejemplo, ¿sabe usted que los científicos han descubierto un número, el número Phi? Es el número de lo perfecto, de la hermosura, de la armonía. Y cuando se calcula, por ejemplo, se dan cuenta que los conejos tienen un crecimiento, una multiplicación que está relacionado con el número Phi. Ahora, hay una serie de números que están relacionados con ese número, y es por ejemplo, el 1, el 2, que sería 1 más 1 nos da 2, después 1 más 2 nos da 3, el 3 es otro número, 2 más 3 nos da 5, luego 5 más 3 nos da 8, 8 más 5 nos da 13, y así se va sucesivamente hacia adelante ese número hasta el infinito. Ahora, esa progresión de crecimiento que empieza va dando una pequeña vuelta y haciéndose cada vez más amplio y ancho, y eso se puede ver en las conchas marinas. Por ejemplo, usted tiene una concha, se la pone a su oído, la forma de nuestro oído, las constelaciones, la forma en que son, y el Señor lo aplica en todo, y todo lo que tiene belleza tiene una relación con los números de Phi. Ahora, cuando el Señor vino, la Biblia nos habla de un hombre. Uno era Juan. Vamos a verlo en el libro de Juan. Aparece Juan el Bautista. Tenemos un 1. Después él ve al Señor, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor Jesucristo aparece ahí, 1. Entonces 1 más 1, 2. Lo siguiente que vemos es que aparecen 2 personas que quieren hablar con el Señor, que lo siguen. Era Juan y Andrés. Después ellos 2 se encuentran con el Señor en el templo y se van, y están 3 entonces. Y si ponemos atención, va siguiendo el número Phi. 1 Juan Bautista, 1 el Señor, 1 más 1 nos da 2, ahora aparecieron 2, luego 2 más 1, que es el Señor mismo, nos da 3, que es otro número Phi. Ahora el siguiente tendría que ser el número 5. Entonces, después vemos en la Biblia cómo el Señor empieza a desarrollar las cosas con la búsqueda del resto de los discípulos. Entonces, en el capítulo 1, todo esto lo podemos nosotros ver y chequear en el número 1. Nos dice, por ejemplo, en el verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído hablar a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, le dijo: hemos hallado al Mesías, que es traducido el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús le dijo: tú eres Simón, el hijo de Jonás, y será llamado Cefa. Al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea, halló Felipe y le dijo: sígueme. Entonces, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael, como buen judío, ¿verdad?, le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe: ven y ve. Y sí, tenemos que tener un corazón de observar. Pero aquí yo quiero llamar la atención a algo. Cuando habla del día siguiente, dice que está el Señor y dice: halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y le dice la ciudad de Andrés
y Pedro, y luego dice, y halló a Natanael. Ya tenemos un número 5. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Señor ha seguido la progresión del número Fi. 1, Juan el Bautista, 1, el Señor, luego los 2 discípulos, luego el Señor y los 2 discípulos que estuvieron en el templo, y ahorita estos 5 que nos está mostrando. Entonces, esto sigue avanzando y por toda la Biblia está encubierto, está escondido. El libro de Juan, por ejemplo, termina en el capítulo 21 y dice 1: después de estas cosas se manifestó otra vez a su discípulo junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, van 2, Natanael el de Caná, 3, los hijos de Zebedeo, sumémosle otros 2, son 5, y otros 2 de sus discípulos, o sea, hay 7. Entonces, y llega Pedro y le dice, voy a pescar, y ellos dijeron, vamos a pescar también contigo, y fueron a entrar a la barca, y aquella noche, por supuesto, no pescaron nada. O sea, si hacemos algo fuera de la voluntad de Dios, no tiene ningún provecho. Cuando ya iba amaneciendo, o sea, cuando empieza a llegar la luz a nuestra vida, se presentó Jesús en la playa. Jesús es el sol de justicia. Dice la Biblia que la vida de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumenta hasta que el día es perfecto. Y dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús. El Señor se encubre. Es algo normal en el corazón de Dios encubrirse. Dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Lo primero precioso aquí es que el Señor Jesucristo, uno de sus nombres también es Padre Eterno. Y les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Hay un lugar de bendición en la Biblia. Si de izquierda no es bendición, si es derecha es bendición. En la Biblia así es como funciona. Jesucristo es el hijo de su diestra. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Una cantidad inmensa de peces acaba de entrar. Es algo simbólico. Aquel discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa al revés de lo que hace la gente. La gente está acostumbrada a vestirse en las playas, pero aquí Pedro se vistió para tirarse al agua. Cosas que se salen de nuestra lógica, pero tienen un sentido encubierto. Si no nos quiere encontrar desnudos, sino vestidos con su presencia. Él es la única cobertura que el Padre Celestial acepta. Y debemos entender que incluso Adán y Eva, cuando lo primero que pasó cuando salieron es que se vieron que estaban desnudos y pues trataron de esconderse y de taparse a su manera con cosas terrenales, y el Señor les dijo, no, necesitan las pieles del Cordero de Dios. Entonces es algo que tenemos que aprender en nuestra vida. Solo Dios nos puede cubrir, y nosotros, si no estamos cubiertos por la sangre de Cristo, estamos muertos, estamos destapados, realmente no tenemos vida en ningún sentido, ni tenemos justicia. La Biblia dice que el lino fino son las obras justas de los santos. No podemos hacer ninguna obra justa si el Señor no nos cubre con su presencia. En el verso 7, 21:7 de Juan dice, entonces aquel discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de ropa, porque ya se había despojado de ella, y se echó al mar. Ahora, hasta este momento, vemos que habían ellos 7 y el Señor, que son 8. Entonces recordemos el número Fi. Estamos hablando de la matemática de Dios. El número Fi, y el Señor lo tiene todo encubierto. Primero Juan el Bautista. El número Fi sigue una secuencia de 1, después 1 más 1 nos da 2, 1 más 2 nos da 3, 2 más 3 nos da 5, 5 más 3 nos da 8, y 8 más 5 nos da 13. ¿Ok? Los 12 discípulos fueron escogidos luego en el libro de Hechos, y por supuesto ahí estaba el Señor, ¿ok? Él es la cabeza de todo, ¿verdad? Antes habían 13 personas, porque el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y los otros discípulos, dice en el verso 21:8, vinieron con la barca arrastrando la red